Muy buenas. En este momento estamos muy contentos para poder continuar a través de Vida TV. Le damos gracias a Dios por este ministerio donde hacemos vida muchos maestros de la palabra del Señor. El Señor nos ayude para continuar este llamado. No obstante, también en el marco del ministerio Tiempo de Paz con su servidor, el pastor Luis Sandoval. Muy bienvenidos. Habíamos dicho con el tema que traemos en desarrollo, mi presencia fuera de las cortinas. Habíamos dicho que Dios es espíritu y que Él está en todas partes. Recuerden que David en 2 de Samuel, el capítulo 7, él está en su casa. Dice la Biblia que era casa de cedro. Imagínense, casa de cedro, con todas las comodidades. El rey había terminado ya sus guerras y ese día estaba pensando entre muchas cosas y dijo: yo vivo en casa de cedro y el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios está entre cortinas. No puede ser. Hay que hacerle caso a Dios, al Espíritu de Dios, a la presencia de Dios. Y Natán le dice en el versículo 3, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. Pero esa noche se presentó Dios en espíritu y fijó posición. Y esto es muy interesante. Dice la palabra: aconteció aquella noche, en el versículo 4 de 2 de Samuel 7, que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Mire lo que Dios está diciendo. Tú. Recuerden que David había derramado mucha sangre porque él era un guerrero. Fue un guerrero. Y eso nada más obstaculizaba para que él hiciera casa para Jehová. Pero Dios sigue diciendo a través del profeta Natán: ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han dado en tienda y en tabernáculo. Es decir, el tabernáculo tenía cortinas, tenía tiendas alrededor, que eran las casas de todo el pueblo de Israel. Yo me lo imagino, esa comunidad de 600,000 a 1,000,000 de personas en el desierto, con todas las carpas alrededor y el tabernáculo en el centro. Pero el tabernáculo estaba entre cortinas. Y dice Dios: yo no he exigido nada. Pero el versículo 7 dice: y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Noten lo que dice aquí: he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado a hacer casa para mi presencia, porque no me habéis edificado casa de cedro. Yo no necesito eso, dice Dios. Yo soy espíritu. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo creo que esto hubo un choque en el corazón de David, en el corazón del profeta Natán. E incluso hay como choque para el tiempo de hoy. El Espíritu de Dios es libre. No obstante, dice el versículo 8 así: ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Dios, Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿De dónde sacó Dios a David? Dice la palabra de Dios que lo sacó de detrás de las ovejas. Recuerden que detrás de las ovejas estaba él cuando Samuel fue en 1 de Samuel capítulo 16 a ungir el segundo rey del pueblo de Israel, que fue David. Él era un pastor de ovejas. Y Dios le recuerda: tú estabas detrás de las ovejas. ¿Y qué tiene que ver esto con
construir casa a Dios, con que David quería hacerle casa a Dios, con que Natán le había dicho, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo, con que Dios se manifieste y dice, yo no necesito eso. ¿Qué tiene que ver eso? Sencillo. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 19, versículos 1 al 4. Noten, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Significa que David tenía que recordar, y yo se lo estaba recordando, cuando tú estabas detrás de las ovejas, adorabas mi nombre en espíritu y en verdad, y nadie te detenía. Ese fue el secreto para destruir a Goliat. Ese es el secreto para gobernar cuando tenemos una relación libre con el Señor, en espíritu y en verdad, para la honra y la gloria del Señor. ¡Oh, qué bendición saber esta verdad reveladora en las Sagradas Escrituras que nos inspiran a saber que tenemos comunión con Dios! La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, dice la palabra de Dios, y a ellos hará conocer su pacto, el Salmo 25, 14. Pero usted se está preguntando, pastor, ¿y los templos? Recuerde que dice Hechos 17, 24 que Dios no habita en templos hechos de humanos. Pero para que tengamos un alivio, porque yo también voy a un templo, yo me congrego en una casa. Y muchos han dicho a través de los tiempos, religiosamente hablando, que en la casa de Dios hay que respetarla, y yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros vinimos del catolicismo y cuando llegábamos a la iglesia hasta la gorra había que quitársela, pero hoy nos hemos pasado. Hoy entramos con gorra, entramos como queremos al templo, en la casa de adoración, y si ahí vive Dios, no deberíamos respetar y tener esa reverencia al respecto. Pero recuerden que a Jesús lo echaron del templo. Recuerden que Jesús, en la mayor proporción del desarrollo de su ministerio, no fue adentro del templo, sino afuera del templo. Porque, repito, a Jesús lo echaron del templo. La palabra del Señor nos dice a nosotros en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Lucas, el capítulo 4, versículo 16 en adelante. Vino a Nazaret, eso fue en el templo, que se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, es decir, al templo, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos ellos en la sinagoga estaban fijos sobre Jesús. Y noten que dice Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Al oír estas cosas, versículo 28, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué hicieron? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. ¿Qué hicieron con Jesús en el templo? Lo echaron. Pero ahí encontramos que Jesús es divino, es Dios, porque pasó en medio de ellos y se fue. Porque Jesús es Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa? Que cuando Jesús le dice a la samaritana: mujer, créame que la hora viene y ahora es. Acabamos de pasar una pandemia. ¿De dónde nos sacó Dios? Porque todo obra para bien. De los templos. Nos tocó
adorar a Dios en un garaje, en una sala de la casa, en la montaña. Pero lo hicimos y Dios hizo caso omiso a nuestra adoración. No, Dios nos oyó y nos va a seguir oyendo. Estamos en los últimos tiempos. Ya se abrieron los templos, estamos regresando a los templos y otra vez nos encajonamos en los templos y queremos hacer el ministerio en los templos cuando Dios nos manda a hacer el ministerio afuera. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Así que esta verdad fehaciente, reveladora, inspiradora, debe hacer un balance en nosotros. Hacer una cosa, dijo Jesús en Mateo capítulo 23, sin dejar de hacer la otra. Adoramos a Dios al templo, pero vayamos también a la calle. Adoramos al Señor y hacemos ministerio en la calle, pero también vamos al templo. Juan Wesley dijo: el mundo es mi parroquia y adoraré y proclamaré el evangelio al mundo entero. Oh, qué gran bendición saber que Dios no habita entre cortinas, Dios no habita en un templo, Dios habita en nuestro corazón. El templo del Espíritu de Dios es en nuestro corazón y ahí quiere el Señor habitar. Por eso, cuando nuestro corazón se inclina ante la presencia del Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo cambian totalmente, porque entonces dice la palabra del Señor: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Significa que Dios no nos llamó a ser religiosos. Dios nos llamó a ser una gente relacional con Jesús a través de su Santo y Buen Espíritu. Dios nos llamó a hacer el ministerio proporcional afuera, no tanto adentro. Que independientemente de que lo hagamos adentro, va a seguir y yo no sé qué va a suceder. Se acordará usted de estas palabras, donde Dios nos va a volver a sacar del templo para llevarnos a la calle a hacer el ministerio del Señor. Los niños muertos de hambre, la viuda, la verdadera religión es atender a las viudas y a los huérfanos. Y en la calle hay mucha necesidad, por eso el Señor nos manda a ir a la calle. Cuando vamos a la calle, el Espíritu Santo nos inspira porque predicamos el evangelio por todos los lugares. Que esta verdad haya sido para usted una revelación y espero no chocar con nadie porque he enseñado a la luz de la palabra del Señor. El Ministerio Vida TV, en el marco del Ministerio Tiempo de Paz, con este su servidor, el pastor Luis Sandoval, te ha enseñado en este tiempo una palabra de bendición para estos últimos momentos que estamos viviendo en la tierra antes de que la iglesia sea raptada ante la presencia del Señor. El Señor me les bendiga grandemente.